El tiempo pasa muy deprisa, sobre todo si has cumplido ya los 300 años. La primera pareja tuvo hijos e hijas. Estos se casaron y tuvieron hijos e hijas. Y en poco tiempo había cientos, miles de humanos sobre la Tierra. Todos conocíamos la historia de Edén. La primera pareja se la contó a sus hijos y estos se la contaron a los suyos. Pero durante mucho tiempo se pudo acudir a las primeras fuentes, pues todo el mundo vivía más o menos cerca. A mí me lo contó ella, mi primera abuela, cuando yo era bastante joven. Eva me dijo cómo la engañaron haciéndose pasar por una serpiente. Cómo ese ser avivó en ella el egoísmo, el deseo de independencia. Y las consecuencias. El destierro del jardín, condenados a trabajar la tierra para poder comer. Eso yo lo conocía bien. Un suelo amarillo, difícil de cultivar y que daba poca cosecha. Eva decía que el Edén era increíble. Praderas, bosques, verdor por doquier, todo atravesado por innumerables corrientes de agua. Infinidad de árboles con una amplia variedad de frutos, decenas de veces más que los árboles frutales que se encontraban fuera del jardín. También me había contado la promesa del Creador. Había hablado de una mujer y una descendencia, que parece ser que arreglaría las cosas. Pero no se sabía ni cuándo ni cómo. Eva había creído que esa descendencia prometida sería Caín, su primer hijo. Pero cuando éste mató a su hermano y tuvo que marcharse, Eva ya no supo qué pensar. Y de hecho, nunca lo supo. Finalmente, tras siglos de vida y un proceso degenerativo, Eva dejó de respirar y se durmió para siempre. Muchos estábamos allí cuando su esposo devolvió su cuerpo a la tierra de la que él fue creado. Y años después, fue él quien se marchó. El padre de todos sucumbía a la sentencia divina, la misma sentencia que nos esperaba a todos. No sabíamos si ese destino se revertiría un día. ¿Tenía realmente previsto algo el Creador? ¿O estábamos abandonados a nuestra suerte? ¿Y qué había sido de ese ser que habló a la mujer? Evidentemente era una criatura espiritual, como nuestro Hacedor, pero no se había vuelto a saber de ella desde aquel día. Lo que estaba claro es que el arquitecto universal no había abandonado el planeta. Sus guardianes seguían ahí, a las puertas del Edén. Desde joven me gustó ir hasta allí para contemplar a esos dos seres. Seres con apariencia humana, pero que venían de otro mundo, enviados aquí para impedir al ser humano el acceso a ese otro árbol, el árbol de la vida que daba la inmortalidad. Enclavado en un valle rodeado de montañas infranqueables, ese camino era la única vía de acceso a ese mundo perdido. Por respeto y temor a esos seres y a la especie de espada llameante que giraba sola entre ambos sin que nadie la sostuviera, siempre que iba me quedaba a una prudente distancia, pero lo suficientemente cerca como para ver los primeros árboles de un bosque frondoso que se perdía a la distancia hacia nuestro primer hogar, el hogar que vio nacer al primer ser humano. Me imaginaba cómo sería la vida allí, sin vejez, sin problemas, bajo la guía del ser que había creado aquella maravilla, y me admiraba el hecho de que 1000 años después de la expulsión de Adán, esas dos criaturas siguieran ahí, cumpliendo con la misión encomendada. ¿Realmente eran los mismos desde el principio? ¿O se iban turnando? No sé si una cosa o la otra, pero el hecho de ver a dos representantes celestes en la Tierra me daba una esperanza. La esperanza de que el plan del Creador para ayudarnos seguía en marcha. Y más valía que pensara hacer algo, porque últimamente las cosas por aquí abajo
habían cambiado a peor. Trabajar la tierra era duro. Ver cómo se pierde la vitalidad con el paso de los años es triste. Pero educar a tus hijos, verlos crecer, casarse y traer al mundo una nueva generación devuelve un poco de felicidad a la vida. Las relaciones sociales entre los habitantes del planeta habían sido relativamente cordiales y pacíficas desde que el número de humanos empezó a crecer, hasta que llegaron ellos. Los otros, así los llamamos muchos. Vinieron poco a poco. Al principio fue una gran confusión para nosotros el ver llegar a hombres desconocidos. Nos preguntamos si Dios había creado otros humanos en otra parte del planeta. No tenía mucho sentido. Pero rápidamente vimos que, a pesar de su apariencia, de humanos no tenían nada. Poseían una fuerza e inteligencia descomunales y se calificaban a sí mismos como dioses venidos del mundo de los espíritus para guiarnos. Desde el comienzo se hicieron con el control de los asentamientos. Trataban a los demás con desprecio y arrogancia, robaban las cosechas y exigían ofrendas y pleitesía. Además, empezaron a tomar para sí mujeres humanas y a tener hijos con ellas. Estos hijos, ya crecidos, llegaban a ser de una talla extraordinaria para un humano normal. Y, siguiendo el ejemplo de sus padres, imponían por la fuerza su voluntad al resto de humanos. Se autodenominaban príncipes. Exigían que se les diera lo mejor de las cosechas y pasaban su tiempo en fiestas y orgías. No respetaban nada ni a nadie. Podían llevarse a una bella muchacha por la fuerza. No dudaban en matar a quien osara llevarles la contraria. Lo único positivo es que estos semidioses, nacidos de madre humana y padre espiritual, no podían engendrar nuevos hijos. Medité mucho sobre estos hechos y llegué a una conclusión que me pareció lógica. Estos dioses, llegados un día de la nada, debían proceder como los que guardaban el camino al Edén de la morada del Creador. Pero, a diferencia de aquellos, estos debían haberse rebelado contra la autoridad suprema, al igual que el que engañó a Eva y nos condenó a envejecer y morir. Y, o bien el Creador los había desterrado aquí en la tierra por su rebeldía, o bien habían venido por su propia voluntad. Yo pensaba más bien lo segundo, pues cada vez llegaban más. Era como si les gustara la vida en la tierra, y fueran pasando la voz a sus amigos para que se les unieran. Lo que estaba claro para todos los hijos de Adán es que esta invasión celestial había acabado con la relativa paz que teníamos, dando paso a un mundo cada vez más violento y peligroso. Y me preguntaba una y otra vez en qué se iba a convertir este planeta si el Creador no intervenía de alguna manera. Este relato ficticio nos hace viajar a una época que para algunos quizá no sea tan ficticia. Muchas personas religiosas creen realmente que Adán y Eva existieron, o que antaño el creador del planeta provocó un diluvio universal para destruir a una sociedad rebelde. Muchos otros, hoy en día, consideran estos relatos como mitos o leyendas, historias ficticias de personajes que nunca existieron. Lo que quizá algunos escépticos no sepan es que una de las definiciones que la Real Academia Española otorga al vocablo leyenda es relato basado en un hecho o personajes reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. ¡Boom! Una leyenda puede estar basada en personajes reales. En vídeos anteriores ya se ha tratado de lo que supuestamente sucedió en Edén, y más adelante se abordará el tema del diluvio. Pero entre estos dos acontecimientos / mitos / leyendas,
está el de los otros, esos seres que aparecieron de la nada entre los humanos, haciéndose con el control de la sociedad y tomando para sí mujeres terrestres. ¿Qué dice la Biblia sobre estos personajes? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pequeño pasaje trata de un periodo que pudo durar muchos siglos y que se presta a multitud de teorías e interpretaciones. ¿Quiénes son los hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres? ¿Quiénes eran los gigantes de renombre de aquel tiempo? ¿Tienen relación estos personajes con el rebelde original y su plan para destruir a la humanidad?